Diego Scott, Juan Bubilowski, el bicho, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Está Javier de Nevares también aquí con nosotros en este Hola Javi. Hola, María. primer programa, María Laura. Juan. En realidad estuve muy cerca porque vos me viste en los últimos tiempos, pero lo acompañé también en la quimio del 2001. Sí, no, digo, no últimamente... sé poco tiempo, porque decir los últimos tiempos son un montón. Yo me parece que no sé cómo voy a hacer para sobrevivir. 10 años, no, más de 10 años con Peña. ¿Cómo voy a sobrevivir esa ausencia? Pero bueno, no, están todos de muy buen humor para que yo venga con mi melancolía. No, está bien. Pasamos por la melancolía, pasamos por el buen humor. Nuestra idea es... charlar un poco con los amigos más cercanos a Fernando, la gente que Fernando realmente quería, que nosotros de estar acá en la radio, de charlar con él todos los días. Hace 10 años tengo bien catalogado en la cabeza a quién Fernando quería y a quién no quería, y a vos realmente te tenía mucho cariño. Sí, nos queríamos y estoy contenta que en los últimos tiempos nos volvimos a ver, porque como había, bueno, nada, hay momentos en que yo no puedo ver a nadie por la cantidad de laburo y es solo un teléfono o estás con mail y nada. Estoy contenta que nos pudimos ver, porque hubo épocas en que nos vimos mucho, ¿viste? Y la pasábamos bomba. ¿Vos lo conociste a Fernando cuándo, María Laura? Mira, yo lo conocí a Fernando por amigos en común, pero nos registramos así mutuamente cuando lo invité a un programa, cuando yo hacía Causa Común, con un montón de claro, en la radio. Yo me acuerdo cuando fue como Dick Alfredo. Vino como Dick Alfredo, pero después hizo otros personajes. Sí. Y nada, empezamos a tomar champán sin parar, porque en el programa había champagne para los invitados y la verdad es que ahí, nada, ¿cómo se llama lo que a uno le pasa con una persona? Así, atracción, ¿no? Sí. Sí, así, fue como una mutua atracción, muy cómica y muy fuerte y muy divertida, y eso es lo que yo recuerdo como, no la primera vez que nos cruzamos, sino cuando conectamos, ¿no? Claro, cuando se generó la química. Cuando se generó la química, cuando hubo tiempo de que se generara, qué sé yo, me acuerdo mucho de que estaba Omar Serazuolo, todos eran como grosos que él admiraba, además nos invité gente que él admiraba de la radio, y la verdad es que estábamos como mirándonos los dos así enamorados. Es ese momento en que te enamorás de alguien, ¿no? Que decís, wow, cómo nos podemos divertir juntos. ¿Y vos habías escuchado a Milagritos, a Por el Orti y toda esa fauna antes de conocerlo? ¿Yo? Sí. Sí, lo conocía, por supuesto que lo conocía. ¿Y te acordás el momento en que No era fanática, pero pasaste por ese momento, porque yo recuerdo el momento, que además fue una frase que me cambió la vida, porque en un momento, en unos días de esta semana voy a contar toda la historia, pero yo trabajaba para un programa de AM, cruzando el pasillo con Peña, claro, y con Enrique Sebach, era el 99 y nadie conocía a Peña, el nombre de Fernando Peña no le sonaba a nadie. Milagritos y Por el Orti, el Official Brown se escuchaban en la radio. Me dice, anda a decirle al que hace de Milagritos que nos grabe unos separadores. Y yo me quedé de lado, dije, ¿cómo que el que hace de Milagritos? Claro, sí, recién escuchaba que hablaban con Martín y claro, también entonces ahí fui al estudio y me quedé mirando por la ventana lo que hacía en la radio y ahí me quedé... No es mi caso, yo sabía que era él. Y no cruzó más a Radio América, doy fe. ¿Qué? No, que me fui de Radio América y no volví. Yo sabía que era él y me encantaba esa época. Ahora no sé si es porque nos fuimos conociendo ya mucho más y pasamos por muchas etapas juntos, pero al principio era muy divertido porque él... Supongo que en toda esta etapa que te digo, de seducción y de hacernos amigos, nos paraba a hacer personajes día y noche. Cuando estabas no sé, comiendo, ponele, en 900 en esa época, creo. Al principio, 900 de Acasuso o en el Bajo de San Isidro, en alguna parrilla, o en mi casa, o donde fuera. Lo mejor era eso. Después ya es como que ya era de la familia, así que no andaba haciendo personajes, pero estar con él y que él hiciera los personajes todo el tiempo era... Sí, era muy gracioso porque... Muy divertido. Los primeros años fueron así, era estar con todos. Pero además es un vicio que, bueno, después fue dejándolo, pero era como que su cabeza funcionaba así, porque se le ocurría decir un comentario que era más de Sabino que de Peña, y entonces sacaba a Sabino. No fue dejando de hacerlo, es así. Sí, pero igual seguía pensando de la misma manera, no los hacía, pero lo seguía haciendo mentalmente. Muy divertido. Imagínense los que están escuchando tener todo el tiempo a todos los personajes. No, era gracioso en las primeras épocas. Que estuviera con bajón, digo, ¿no? O sea, fuera la situación que fuera, era increíble. Además los traspolaba en uno. Yo me acuerdo cuando
cuando fuimos a Bariloche, que no podía pararme arriba de un esquí, me caía y me decía, está bien, señora Milagros, como Sabino, y me levantaba del piso. Entonces era muy loco. Sí, me acuerdo almuerzos con Ripoll y con One Reich en aquella primera época, en el 2000, que también eran un delirio, porque además estaban Ripoll y One Reich además, así que imagínate. Claro, no, yo igual, como estuve leyendo muchísimo todo lo que escribían sobre él y sobre todo sus amigos, y hay una cosa que escribía el Gordo Lanata que yo siento lo mismo, ¿no? Que era, me gustaba también la parte formal de Fernando. Que la gente el público quizás no la vio. No creía, pero... que era un caballero. Un caballero, mujeres, tenía unos códigos, verdadero. unos códigos increíbles. Increíble. Tenía no solo los códigos, era eso de el que sirve el bien a las mujeres, ¿viste? El que abre la puerta y paga y qué sé yo, era toda esa cosa formal y caballera. Sí, protocolar, pero... chapado a la antigua casi, claro. Sí, clásico, llamemos. Para mí era muy sorprendente porque bueno, uno no lo imagina así, ¿no? Y eso combinado, era una combinación muy muy fuerte, muy atractiva, y yo creo que el enganche que él tuvo también conmigo era que supongo que él me imaginaba muy formal y le gustó la otra parte, ¿no? La parte esa que yo no, la verdad, no voy a desarrollar en los medios, pero que no es tan blanca, digamos, ¿no? Claro. Porque siempre jodía con que, al principio sobre todo, que ¿qué puede pasar entre vos y yo tan negro, tan oscuro, digamos, ¿no? Sí. Y vos tan blanca, y la verdad es que yo no soy tan blanca, Fer, ya vas a ver. Ni vos tan oscuro. Y en ese sentido era muy bueno conocer el otro lado del otro, ¿no? Ese lado, yo tengo muy presente ese lado que no es el que más conoce la gente y que era bárbaro, de un varón protector, ¿no? Muy protector. Sí, no, era estaba cuidado de todos, a cargo de todos, él le encantaba estar a cargo de todos, absolutamente, y iba acumulando carga, digamos. Sí. No, nunca era suficiente. Porque no, era muy padre. Uf. El otro día leía a Sebastián Ortega y decía, wow, era muy paternal. Muy. Bueno, deja ahí. No era paternal con los novios, nada más, digo. No, sí, para Fer, Sebastián, su hijo, bueno, Diego, Sofía Gala. Sí, eran como hijos todos, era muy paternal. Y también era muy paternal con los contemporáneos, digo, porque... O autónomos, digamos, que no trabajábamos con él, eran esas cosas y muy nene también, ¿Cómo? Que también tenía su costado de nene caprichoso, muy a flor de piel. No, eso era, cada tanto yo me hinchaba las bolas, te digo. Sí, obvio. Sí, todos. No te preocupes. Hoy lo estuvimos hablando. ¿Hablaron de eso? No, porque eso también está bueno que... No, yo no vamos a hacer un invento de una persona. Era hinchapelotas, hinchapelotas y muy demandante, digamos, ¿no? Y había momentos en que su demanda era muy agresiva, porque si uno estaba ocupado, que yo estaba ocupado, me olvidaba de algo, o era mi cumple, y no lo invitaba, porque qué sé yo, porque no había festejado, porque me reputeaba y se ponía paranoico, y si yo no lo quería más, o si pasaba algo, qué sé yo, porque había hecho algún escandalete en algún lugar, porque también era así, a veces Fernando... Si no llamaba la atención, se ponía de muy mal humor, si no estaba todo a su alrededor, y bueno, uno se echaba las pelotas y tenía la suficiente confianza como para después mandarlo de mierda, poner un rato en el freezer la relación, un rato, ¿no? Sí, pero al final tenía esa característica también, que por ahí con todos nos peleamos en un momento, nos puteamos, nos hinchó las pelotas o lo que fuera, pero igual lo querías, o sea, era incondicional. Es peor que igual lo querías. Es una incondicionalidad que generaba. Yo me acuerdo, para contar algo que la gente sepa, cuando fuimos al programa de Repeto, ¿se acuerdan? Sí, claro. Se amenazó con cortarse las venas, yo lo llevé, porque en realidad la persona invitada tenía que llevar un amigo. Entonces era Fer. Qué buena idea, María Laura. Qué idea genial tuve. Bueno, me hizo un reportaje, estaba muy borracho, me hizo un reportaje tremendo, de esos que vos decís, no podés ser tan hijo de tu madre. No me dejaba en paz, o sea, con cosas difíciles de contestar, sabiendo el rol que yo ocupo, o mi lugar.
que era, viste, muy border, y después tiró todo en el aire.